Creo que le podemos dar un mejor aplauso a la palabra de Dios. Claro que sí. Bueno, hoy entramos a la segunda sesión de la serie Heaven Citizen, que para los que no saben mucho inglés significa ciudadanos del cielo. ¿Sale? Ciudadanos del cielo. Obviamente cada uno de los títulos tiene que ver con algo muy particular de lo que la serie quiere transmitir. La semana pasada estuvimos viendo cómo se obtiene una ciudadanía. De hecho, el título de la sesión así se llamaba, ciudadanía. Y vemos cómo de manera natural o de manera humana hay procesos para que alguien sea ciudadano de un país, y cómo en Cristo Jesús Él hace todos los procesos reales para que tú y yo podamos ser ciudadanos del reino de los cielos. Y fue una buena sesión. El título fue ciudadanía, y la sesión de hoy tiene como título no soy de este mundo. ¿Sale? Pon tu mano en tu corazón, ora conmigo, di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche traiga mucho fruto. Pon tu mano ahí con tu vecino respetuosamente en el hombro y dile: Dios, que en él sí dé fruto. Por favor, le hace mucha falta. Bueno, le damos otro fuerte aplauso a la palabra de Dios. Bueno, antes de iniciar con el tema, quiero contarte una anécdota. Mi abuela nos contaba esta anécdota y decía que había una chica cristiana que iba a la iglesia, y para ir a la iglesia tenía que cruzar por un cementerio. Y de ida pues todo estaba bien porque era de día y todo bien, pero en los tiempos de mi abuela pues los servicios duraban 5 horas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por Adulán, verdad? 5 horas, empezaban a las 7 pero terminaban a las 11, 12. Y dice que de regreso tenía que, de madrugada o muy noche, pasar por el mismo cementerio. Y venía pues la hermanita siempre así orando: y Dios, cúbreme, y tantas cosas que se creen, ¿no? de los cementerios. Pero dice que en una de tantas ocasiones, cuando venía de regreso de la iglesia, le sale un vagabundo, de esos que viven en los panteones, un vagabundo así, un borrachito, y empieza como a piropearla, ¿no? A decirle cosas, y ya sabes, esos borrachitos de que cásate conmigo, de ese estilo, ¿no? Y guapa, ¿dónde vas? Lo que sea. Y la muchacha voltea y le dice: yo no puedo tener nada contigo porque no soy de este mundo. O sea, ponte a pensar en el contexto. Era casi medianoche en medio de un panteón, y una muchacha que te diga: yo no soy de este mundo. El vagabundo se le quitó el vicio, se le fue su adormecimiento, se le acabó todo. Bueno, después de esta anécdota que no tiene nada que ver con el mensaje de hoy, pero se las quería contar, entro con el tema. No soy de este mundo. Te lo comentaba hace un momento. Cristo compró nuestra ciudadanía del cielo, y es algo que Él compró para regalarnos. Nosotros no éramos sus hijos y nos adoptó. Dice la Biblia que la iglesia también es la esposa de Cristo. O sea, aún a través del proceso de casamiento Él nos hace ciudadanos. También por sangre, porque Él nos da de la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, y a través de ese poder también somos sus hijos. Y también no solo eso, sino cambia nuestra identidad y nuestro ADN espiritual, dándonos el Espíritu Santo. Entonces, por todas partes Cristo compró nuestra ciudadanía de todas maneras. Pero a lo que hoy quiero llevarte es a una decisión que tú y yo debemos tomar. Que Él haya comprado tu ciudadanía no quiere decir que tú la vayas a aceptar. O sea, la pregunta es: ¿vas a aceptar la ciudadanía del reino de los cielos? Porque Él la compró para ti, es tuya. El país del reino de los cielos es tu herencia. Cristo es tu herencia. Y hablamos mucho acerca de las promesas de Dios y tantas cosas, pero hay una realidad: nadie te va a obligar a servir a Dios. Nadie te va a obligar a obedecer a Dios. Muchas veces cuando nos subimos a esta plataforma, tanto yo, mi esposa, los copastores, la banda, hay ocasiones en las que nos sentimos, lo voy a decir así, como porristas espirituales, ¿sí?
como vamos, adora, alaba, tú puedes, dame una J, dame una E, o sea, ¿sí me explico? Nos sentimos así porque pareciera que no sientes amor por Cristo y que tenemos que convencerte de que lo sientas. No estoy diciendo que sea así, dije parece. Imagínate que yo en mi casa necesitaría un motivador para que viniera y me dijera: hey, ama a tu esposa, hey, besa a Miss, abraza a Miss, dile qué bonita amaneció hoy, no sé, atiéndela, cocínale. Si alguien tiene que venir a convencerme de que tengo que amar a Miss, es que no la amo. Y hay ocasiones en las que nos sentimos así, pero la realidad es que nadie va a obligarte a seguir a Cristo. Nadie, ni Dios lo hace. La iglesia tampoco lo hace. Yo como pastor no lo voy a hacer. Lo que nosotros hacemos es inspirarte a que por convicción tú quieras seguir a Cristo. Porque la decisión que tú tomes de amar y seguir a Cristo va a ser probada todos los días de tu vida. No solamente es probada, ahorita Carlos decía, levantarme en la mañana o ir a trabajar. Cada vez es una decisión de hacer lo correcto, pero seguir a Cristo, esa decisión va a ser probada todos los días. Y cuando hablamos de ser ciudadanos del cielo, yo quiero hablarte de que en el reino de la tierra hay un señor y un rey. Y en el reino de los cielos también hay un señor y un rey. En el reino de los cielos se llama Cristo Jesús. Y en el reino de la tierra no se llama Satanás. Porque a veces no, es que el chamuco, el chancla. Yo le digo el chanclas. El chamuco ese. No, ¿sabes quién es el señor de la tierra? Del sistema de la tierra en este momento. ¿Sabes quién es? El dinero. El sistema del mundo tiene que ver con el reinado del Dios dinero. No tiene que ver con a lo mejor todo lo que nosotros concebimos como la oscuridad o el reino de las tinieblas. No, es el dinero. Y de hecho Mateo 6:24 nos habla de este principio y dice así: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios, ¿y a quién? Y a las riquezas. Lo que va a ser probado cada día de nuestra vida es la decisión de amar y servir a Cristo Jesús. Mira, si no decidimos amar y servir a Cristo Jesús, vamos a amar y servir al dinero. Esa falsa utopía del concepto de libertad que muchos tienen no existe, porque para muchos libertad es hacer lo que yo quiera. Sí, para muchos ese es el concepto de libertad. Para mí libertad es que me dejaran hacer lo que yo quiera. La Biblia dice que los que viven según los deseos de su propia carne terminan en muerte. Y eso no es libertad, porque terminas siendo esclavo de tus propios deseos. Y a fin de cuentas, la verdad es que tu propio cuerpo nunca desea nada bueno. Nunca va a desear nada bueno. Yo he hecho esta pregunta algunas veces, y es: ¿qué harías si tuvieras el tema del dinero resuelto en tu vida? ¿Qué harías si no te tuvieras que preocupar nunca en tu vida por ingresos económicos, si no tuvieras que trabajar? Y muchas personas dan estas respuestas: me dedicaría a ver Netflix, pastor. O sea, me acabara todas las películas y series de Netflix. Hay gente que dice viajara, o jamás me volviera a levantar temprano en mi vida, nunca más fuera a trabajar. Y empiezan a hablar desde un punto de vista donde la vida que vivo tal vez es miserable, y lo que deseo simplemente es hacer lo que me dé la gana, hablando de que no son verdaderamente libres. Pero aquí está una clave importante, porque para reconocer si nuestro Señor es Cristo Jesús o nuestro Señor es el dinero, te voy a hacer algunas preguntas retóricas. No me contestes. ¿De quién depende tu estado de ánimo? ¿De que tienes dinero o de que tienes a Jesús? ¿De quién dependen tus decisiones? ¿Del dinero o de Cristo Jesús? Porque hay gente que viene y me dice: pastor, me tengo que mover de ciudad. Me tengo que ir de Hermosillo porque me ofrecieron un mejor trabajo en otro lugar. Y yo le contesto: ¿lo estás haciendo por dinero o lo estás haciendo por el propósito de Dios? Si Cristo quiere que te vayas a esa ciudad, yo te bendigo. Pero si lo estás haciendo por dinero, lo estás haciendo por las razones incorrectas. Y te puedo seguir haciendo muchas preguntas referente a eso, porque el dinero
es un Señor que da órdenes. En muchas ocasiones queremos tomar una decisión y en lugar de voltear a Cristo Jesús, volteamos a nuestra cartera. Y la cartera dice, no hay, no puedes. Y la Biblia dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero el dinero te dice, no hay, no puedes. Y aquí hay una realidad. Si tú amas a Dios, el dinero es tu esclavo. Pero si tú amas al dinero, tú serás esclavo del dinero. Te la voy a volver a decir para que la escribas, para que la pongas en Twitter o en la red social tu favorita, porque mucha gente debe escuchar eso y a ti no se te debe olvidar. Si tú amas a Dios, el dinero te va a servir a ti, es tu esclavo el dinero. Pero si tú amas el dinero, tú vas a ser esclavo y siervo del dinero, porque así funciona esta disyuntiva o esta decisión que tú y yo debemos tomar. Y te sigo leyendo. Primera de Juan 2 del 15 al 17 dice así: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Mira, el problema real no es el mundo y el dinero, ¿sí? O sea, no, cochino dinero. No es cierto. No es cierto. Cochino dinero, es el enemigo es un buen esclavo, dinero, ¿verdad? Cómprame, hazme, tráeme. Es un buen esclavo. El problema es amar el dinero. El problema no es el mundo, el problema es amar al mundo. ¿Sí? Es donde tú pones el amor, es ahí donde está la clave. Sigo leyendo. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. O sea, cuando alguien ama al mundo, no ama a Dios. Así de simple. Si alguien ama al mundo, es imposible que ame a Dios. No se puede. El amor del Padre no está en ustedes si ustedes aman al mundo. Lo dice, pues el mundo solo ofrece, escucha, un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Mira, es una realidad que tú y yo vamos a ser controlados por aquello a lo que amamos. Es cierto que hay de esas relaciones enfermizas que a través de la manipulación, el miedo y tantas cosas se controla a la otra persona. Eso no es amor. Pero el verdadero amor sí te controla. Lo que tú decidas amar, eso te va a controlar. Y ahorita te decía, hay gente que sueña con que la libertad es hacer lo que querramos. No, la verdadera libertad es decidir ser esclavo de Cristo. Y a lo mejor la palabra esclavo es fuerte, pero es ahí donde está la verdadera libertad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él mismo dijo, y conocerán la verdad. ¿Y qué? Y la verdad los hará libres. O sea, obedecer la verdad, que es Cristo Jesús, te hace verdaderamente libre. Obedecer el dinero nunca te va a hacer libre. Preocupación viene a tu vida, ansiedad, temor al futuro, cambios de vida, cosas que hay gente que me dice, pastor, odio mi trabajo, odio a mi jefe, me pagan una miseria. Te digo que porque quieres, porque decidiste ser esclavo de eso. Cuando tú amas algo, ese algo te va a controlar. Es una realidad. Y hay un punto dentro de esto de no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Mira, en el capítulo 24 del libro de Josué, José fue el líder sucesor de Moisés. Y el pueblo de Israel había vivido en Egipto como esclavo 400 años. Eran esclavos de Faraón, su vida les pertenecía a Faraón, no eran dueños de nada ni de su propio tiempo. Todo era de Faraón. Trabajaban para enriquecer a otros, hacían realidad los sueños de otros. No sé si puedas. No pasa aquí, ¿verdad? Trabajaban para otros, teniendo un sueño guajiro de algo. Pero el punto fue que Cristo los sacó de ahí. Cristo los hizo libres de la esclavitud con una
con una instrucción y les dijo: salgan al desierto a ofrecerme, salgan al desierto a celebrarme. El pueblo de Israel tenía mentalidad de esclavo, mentalidad de pobreza, y la única manera que Jesús sabía, que Dios sabía que podía usar para quebrar esa mentalidad, era a través de enseñarles a dar. Al principio de Adulam, para nosotros, para mí como pastor, fue muy difícil, por ejemplo, pedir ofrenda y diezmo. Era muy complicado, porque la mayoría de las personas tienen este falso concepto de que no, en la iglesia puro dinero y esto y pura pedidera y no sé qué. Mira, sale carísimo hacer iglesia, tú no tienes idea. Pero nos daba vergüenza pedir. Recuerdo poner los cofres en la parte de atrás y luego decir: bueno, si alguno de ustedes quiere dejar alguna aportación voluntaria, puede hacerlo. Nadie lo hacía. Es cierto, empezamos a querer crecer como iglesia y nos dimos cuenta que aunque no estábamos en crisis, si no enseñábamos a la gente los principios de dar, no íbamos a crecer. Y en relación con Dios, una vez Dios me dijo: ¿por qué te da vergüenza pedir si a mí no me da vergüenza pedir? Me dijo. Desde Génesis hasta Apocalipsis lo único que hago es pedir. Sí, Él hizo el mundo, Él hizo todo, pero cuando Dios habla con su pueblo siempre está pidiendo algo. Dame, hijo mío, tu corazón, trae ofrendas a mi templo y sacrifiquen esto, y siempre está pidiendo. Y me dijo: quítate la vergüenza de pedir, me dijo, porque es la única manera en la que tú vas a quebrar la mentalidad de pobreza y esclavitud de la gente. Porque cuando tú aprendes a pedir, le estás dando la oportunidad a ellos de ser bendecidos. No es por tu beneficio, me dijo, es por el beneficio de ellos. Pero muchachos, se los digo en serio, es bien pesado tener que convencerte de que seas generoso, de que ames, de que sirvas y de que seas obediente a Cristo Jesús. A Josué le pasó. Después de toda esta historia de que los sacó de Egipto y los mantuvo con mano poderosa en el desierto, los introduce a la tierra prometida. Y mira, después de tantos años y después de ver la gracia de Dios y después de haber sido esclavos, se metieron a la tierra prometida y adivina qué, terminaron siendo esclavos de las naciones que ahí habitaban. En lugar de honrar a Dios, en lugar de obedecer a Dios, el pueblo de Israel se fue detrás de otros dioses, y las naciones de ese lugar, de la tierra que era de ellos, se hicieron sus señores. Y llega un punto en que Josué, al final de su ministerio, les dice: me cansé de rogarles. Me cansé de decirles. Yo me siento a veces identificado con Josué. Y Josué obviamente no dice literalmente esas palabras, pero yo lo hice versión Viva México, ¿sale? Josué dice: mira, hagan lo que quieran, adoren o sea, ya les dije, pues ustedes ya saben. Pero Josué dice algo: por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Escojan ustedes a quién van a servir, si a los dioses de esta tierra o a nuestro Dios, al Dios de nuestros antepasados. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Cada vez que vengo a este lugar o venimos a este lugar es para inspirarte a seguir y servir a Cristo. Pero la decisión es tuya. Yo no vivo contigo, yo no puedo obligarte. Hay alguien por ahí que me dijo: pastor, ¿cuánto ganas al día? Y yo digo, ¿cuánto ganas al día? Me dijo. Yo le dije: ¿por qué? Porque quisiera tener dinero para pagarte y que anduvieras detrás de mí todos los días y que me dijeras qué hacer. Y yo le dije: ni aunque le llegaras al precio haría eso, le dije. Ni aunque tuvieras el dinero para pagarme haría eso, porque no es mi trabajo y jamás lo voy a hacer. Le dije: es tu decisión, corre por tu vida, clama por tu vida, aprende a obedecer a Cristo Jesús, porque es lo único que te va a hacer verdaderamente libre. Escoge tú a quién vas a servir, si al Dios de este mundo que se llama dinero, o al Dios de los cielos que se llama Cristo Jesús. Hay otro texto que tiene que ver con lo mismo. 1 Timoteo 6:10 dice: porque el amor al dinero es ¿qué? La raíz de todos los males. Otra vez, el dinero no es lo malo. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. Y te pregunto, ¿cuál es la raíz o cuál es la razón de la trata de personas en el mundo? El amor al dinero.
¿Cuál es la causa del robo? El amor al dinero. ¿Cuál es la causa de la corrupción política? El amor al dinero. ¿Cuál es la causa de las guerras? El amor al dinero. ¿Cuál es la causa de la mayoría, si no es que el 100% de los divorcios? El amor al dinero. ¿Cuál es la causa de todos los males del mundo? El amor al dinero. Las personas que aman el dinero, dice la Biblia, que fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. O sea, no puedes amar al dinero y amar a Cristo Jesús. No puedes amar al dinero y pretender vivir en el reino de Dios y ser próspero. Necesitamos tú y yo tomar la decisión de amar y servir a Cristo Jesús, porque es ahí cuando el reino de Dios funciona. Y te lo decía, ¿vas a aceptar la ciudadanía? Él la compró para ti. La salvación, el perdón de nuestros pecados, es la puerta al reino de los cielos. Cristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. La salvación es la puerta se te abre a un país diferente, a una cultura diferente, a un país donde no existe la pobreza, donde no hay escasez, donde tal vez México puede entrar en recesión y el reino de los cielos nunca ha estado en recesión, donde tal vez en México pueda haber corrupción y en el reino de los cielos nunca hay corrupción. Se te da la oportunidad de pertenecer a un país perfecto, pero es tu decisión si vas a entrar o no. Es nuestra decisión si lo vamos a hacer o no. Sigo leyéndote, 2 Corintios 5, del 13 al 15, dice así: si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Mira, si tú nos visitas hoy por primera vez, el pastor Carlos ya lo dijo, el copastor, nos honra que estés aquí, nos encanta que estés aquí, lo hacemos por ti. Pero te advierto, si parecemos locos, ¿sí? Solo parecemos locos, ¿sí? No estamos locos. Parecemos locos. Y sigo leyendo, dice: y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes, sea de una forma u otra. El amor de Cristo, lee conmigo ese verbo, que nos controla. El amor de Cristo, que nos controla. Lo que tú ames te va a controlar. Yo sé que hay muchos padres de familia aquí, que en muchas ocasiones estás enfermo, cansado, agotado por la vida, pero te levantas a trabajar porque amas a tu familia, porque el amor verdadero te controla. Hay muchas veces que no quieres hacer algo, pero el amor, ¿qué? Te controla. Y ahí dice: el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más ¿para quién? Para sí mismos. ¿Sabías que la identidad humana tiene que ver con egoísmo? Tiene que ver con pensar en mi beneficio, en lo que a mí me importa, en lo que yo quiero, y nunca pensar en los demás. Y es una de las identidades que Cristo transforma cuando te hace su hijo. Dejas de pensar tanto en ti mismo y te conviertes en una persona que bendice a otros, que cuida a otros, que es generoso con otros. Y eso es lo que produce la más grande riqueza en nuestras vidas. Él es el rey. Pero cuando nosotros nos sabemos ciudadanos del reino de los cielos, no es de que soy ciudadano. No, es un reino de servidores que son realeza, pero se inclinan a servir a sus semejantes. Que son realeza, pero que lavan los pies de sus enemigos. Que son realeza, pero que perdonan a los que los persiguen. Que son realeza, pero que ponen la otra mejilla. De eso se trata. Morir a nuestra antigua manera de vivir. Dice: Él murió por todos. Bueno, leí eso, ya dice: más bien vivirán, eso me fascina, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Para mí, inteligencia es obedecer a alguien más inteligente que tú. Mira, tú y yo no somos más inteligentes que Cristo Jesús. Tú puedes trazar un super plan para tu vida, super plan. No, y voy a terminar mi carrera y me voy a ir a trabajar para no sé dónde y voy a decir, tu plan no se compara con el plan que Dios hizo para ti. No se compara. Tu panorama de la realidad es limitado, pero el plan de Cristo Jesús para tu vida es perfecto. Pero la Biblia dice que lo único que endereza nuestros pasos es su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo único que endereza nuestros pasos para realmente caminar en su propósito es su palabra. Inteligencia es confiar en alguien más inteligente que tú.
es atreverte a romper ese orgullo y ese egoísmo y decir: sí me someto a Cristo Jesús, sí voy a hacer lo que Él quiere, sí voy a rendir mi voluntad a Él, porque eso nos hace verdaderamente libres. Cuando hablamos de este cambio de vida, cuando hablamos del cambio de naturaleza y de reino, tiene mucho que ver con el cambio de la manera en la que pensamos. Y te voy a leer algunos versos referente a esto para terminar. Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el sistema cristiano religioso, la palabra arrepentimiento ha cobrado significados que no son el que realmente es. Para muchos, arrepentimiento es remordimiento, es sentirte mal porque te equivocaste en algún momento. O arrepentimiento es decir: ay, si volviera el tiempo lo haría diferente, ¿sí? Para mucha gente eso es arrepentimiento. Pero la palabra que Cristo usó aquí como arrepentimiento en griego es metanoeo o metanoia, que significa estén cambiando de disposición mental. Y Jesús en su primer sermón lo que estaba haciendo es estaba anunciando que el reino de los cielos se había acercado a la tierra. Y les estaba diciendo: si ustedes quieren pertenecer a ese reino, necesitan cambiar su manera de pensar, su humana manera de pensar, su egoísta manera de pensar, su religiosa manera de pensar. Y quiero hacerte esta comparación entre religión y reino, o religión y reino de los cielos, o religión y cielo. Pero la diferencia, escucha, del reino no es el mundo, sino el espíritu de la religión. Porque el espíritu de la religión viene a sustituir lo que realmente Cristo vino a darnos. Es como una versión chafa y pirata de lo que Cristo realmente vino a darnos, la religión. Y la religión, alguien me preguntaba: pastor, bueno, si tú predicas el reino, ¿por qué dices que es tan duro hacer iglesia? ¿Y por qué ves, no sé, a la religión organizada de muchos países con muchísima gente? Y le dije: simple, porque la religión viene y encaja como un lego a otro lego en el corazón egoísta humano. La religión viene y se amolda a lo que ya eres. Solamente viene y te pone un traje a la medida humana. Pero el reino viene y te dice: cambia, si no, no se puede. Transfórmate, si no, no se puede. Le digo: por eso hacer iglesia de reino es bien complicado, porque es pararte cada domingo a inspirar a la gente a cambiar, a inspirar a la gente a que su estilo de vida sea un estilo de vida que refleje una cultura nueva, a que su corazón sienta como el de Cristo siente, a que su mente piense como Cristo piensa. Y eso es bien difícil, es bien complicado. Pero la religión no. Mira, como latinoamericanos ya nacimos con estas tres identidades: víctima, pobreza y orfandad. Ya nacimos así. El latinoamericano, desde que nace, empieza a adoptar la cultura de su entorno, y en lugar de hacernos responsables de nuestra propia vida, la culpa de nuestra realidad la tiene el gobierno, la tiene mi familia, la tiene mi ex, la tiene la escuela donde estudié, la tienen todos menos yo. Soy la víctima. Ay, no, es que el gobierno, no, es que los partidos políticos son una cochinada. No, la víctima. ¿Sí? O sea, no nos hacemos responsables de nuestra vida, y es más fácil echarle la culpa al gobierno, al país donde naciste. La otra es la pobreza. Y una de las características de la mentalidad de pobreza es el egoísmo. Y ahorita el pastor Carlos lo decía: no doy porque no tengo. Y te lo explicaba hace un momento: la única manera para quebrar tu mentalidad de pobreza es forzándote a dar. Al principio es forzándote a dar, y después te das cuenta de cuánta riqueza hay en la generosidad, y de cuánta verdad hay en el que siembra cosecha, y cuánta verdad hay en la promesa donde dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir, que hay más bendición en el que da que en el que recibe. Y la última es orfandad, porque en la mayoría de los casos la gente que tiene mentalidad religiosa concibe a Dios como un Dios enojado, airado, dispuesto a castigar, que no escucha, que responde cuando le da la gana, que hace lo que le da la gana y que nunca da amor. Y entonces hay que temerle, ¿sí? Hay que llevarle mandas,
No sé, hay que golpearnos a nosotros mismos para agradar a Dios. Hay que llevarle sacrificios para ver si lo agradamos un poco, porque no es mi papá, es un capataz. El reino viene y destruye toda la mentalidad de pobreza, toda la mentalidad religiosa. Y el reino cambia todo eso y nos dice: ahora eres un conquistador. Ya no eres la víctima. Ahora tú fuiste puesto en México para cambiar la vida de otras personas. Ya no necesitas a un gobierno para prosperar. Ya eres ciudadano del reino de los cielos y por lo tanto tienes principios para prosperar y bendecir a otros. Eres un conquistador porque estamos salvándole la vida a nuestra generación. En el reino ya no somos pobres, ahora somos herederos de todo. Pero como sabemos qué tan valiosa es esa herencia, somos buenos administradores. Porque el hijo pródigo fue un derrochador, pero después aprendió la lección y fue un buen administrador de su herencia. Entendemos las promesas de Dios y valoramos las promesas de Dios. Y por último, ya no eres huérfano, ahora eres hijo del rey. Y lo reitero, ser hijo del rey no te hace más que los demás. Ser hijo del rey te da la capacidad de poder amar y servir a más personas, a muchas personas. Nos convertimos en ciudadanos, sí, con un ADN de realeza, sí, con una herencia tremenda, sí, con el cielo como promesa, pero un corazón de siervo que nada lo detiene, perdonando a otros, porque el perdón es un acto de generosidad de los más grandes que existen. Porque yo creo que es más fácil dar dinero que perdonar. Yo creo que es más fácil dar algo material que perdonar. Hay mucha gente que se rehúsa a perdonar. ¿Y por qué lo voy a perdonar? Si me lastimó, si me hirió, si habló mal de mí. Mira, el perdón es una de las cosas que más refleja que ahora eres un ciudadano del reino de los cielos. Porque estás entregando un tesoro, gracia y misericordia a quien no la merece. Perdón, otorgar el perdón. Y en cada uno de los puntos vemos cómo la mentalidad de Cristo viene y se instala a nuestra vida. Romanos 12:2, la banda puede pasar por favor, dice así. Primero la versión Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tal vez lo conocemos y lo hemos leído muchas veces, pero te lo quiero leer en otra versión. Dice así Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Solamente cuando dejamos que Dios transforme nuestra manera de pensar, podemos entender su voluntad. Porque de otra manera hay personas que una y otra vez están cuestionando: pero ¿por qué tenemos que dar? ¿Por qué tenemos que servir? ¿Por qué tengo que perdonar? Yo creo que tu mente todavía no ha cambiado. Si te estás haciendo ese tipo de preguntas, es que no has decidido de corazón seguir a Cristo Jesús. Porque cuando hay una nueva naturaleza es que quiero perdonarlo, es que quiero servir, es que quiero ser generoso, es que quiero cambiar el destino de mi generación. Es un nuevo deseo, porque es una nueva naturaleza. Y termino con este verso, 1 Corintios 2:16, dice así: ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Él es más inteligente que nosotros. ¿Quién de ustedes? Yo no puedo enseñarle nada a Él. Yo no puedo decirle: creo que te equivocaste. No puedo. Pero sí puedo confiar en su perfección. Y termina el apóstol Pablo diciendo: pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Yo creo que es un buen momento para aplaudir tú y yo. Entendemos que es más bienaventurado dar que recibir, porque tengo la mente de Cristo. Entiendo que la ordenanza de poner la otra mejilla y perdonar me trae bendición, porque tengo la mente de Cristo.
estoy entendiendo que vale la pena obedecer y seguir a Jesús, porque ahí encuentro el propósito de mi vida y la mayor grande o la más grande riqueza que puedo obtener, porque tengo que la mente de Cristo. Ponte de pie, por favor, y cantamos.